Hola niños, ¿cómo están? Hola niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar sacando el mínimo común múltiplo de ciertas cantidades. En este caso, si podemos observar, tenemos el 40, el 35, el 120 y el 22. Exacto. Para querer sacar el mínimo común múltiplo, recordemos que utilizamos los números primos. ¿Cuáles son estos números primos que utilizamos para la descomposición de ciertas cantidades? Exacto, recuerden, el 2, el 3, el 5, el 7 y en el último caso, cuando un número no se puede dividir por ninguno de estos, sería su mismo número, ¿cierto? Ok, ¿cuándo vamos a utilizar el número 2? Cuando una cantidad es par. ¿Cuándo puede ser par? Cuando termina en 0. O cuando termine en 2, en 4, en 6 o en un 8. Fijémonos acá en lo que tenemos. Tenemos el 40. 40 termina en 0. El 35. El 35 tiene a finalizar un 5. El 35, es decir, no es un número par. Puede ser, podría ser que se pueda dividir a una tercera parte o a una quinta parte. Eso vamos a verlo después. El 120 termina en 0, por lo tanto es un número par. También tenemos el 22. Ahí está, niños, tenemos el 22. El 22 está terminando en 2, que es un número par. Por lo tanto, tenemos 3 números que terminan en pares. Es decir, que si son pares, podemos sacar mitades. Y las mitades podemos obteniendo dividiéndolo con el 2. Entonces, nosotros dividimos con nuestro primer número primo, que sería el 2. Y nos vamos a dividir. ¿Cómo vamos a dividir? Vamos a dividir diciendo 40 dividido entre 2. 35 dividido entre 2. 120 dividido entre 2. Y 22 dividido entre 2. O también podemos decir 40 dividido entre 2 o la mitad de 40. 40 dividido entre 2 o la mitad de 40, 20. Vamos al siguiente y decimos 35 dividido entre 2 no se puede. Cuando un número no se puede dividir, lo que hacemos es bajarlo el mismo número. Vamos al siguiente y tenemos 120 entre 2. O decimos también 120 dividido entre 2 o la mitad de 120. Sería 60. El siguiente, 22 dividido entre 2 o la mitad de 22, que me va a salir un 11. Ya hicimos una primera parte. Hemos obtenido un 20, un 35, un 60 y un 11, ¿cierto? Observamos nuevamente y podemos ver que aún tenemos números pares. ¿Cuáles serían los pares? Sí, el 20 y el 60. Por lo tanto, voy a continuar con el 2. Así es. 20 dividido entre 2 o la mitad de 20, 10. Muy bien. El 35, ¿qué hacemos? Lo bajamos conforme está. Nos vamos al 60. 60 dividido entre 2 o la mitad de 60, 30. Y 11 dividido entre 2, hacemos la división. Muy bien, no se puede dividir. Por lo tanto, lo vuelvo a bajar. Nuevamente observamos y vemos que tenemos un 10, un 35, un 30 y un 11. Exacto, todavía tenemos pares. ¿Cuáles son esos pares? El 10 y el 30.
Por lo tanto, sigo trabajando con el 2. Nuevamente, 10 dividido entre 2 o la mitad de 10, 5. 35 no se puede. La mitad de 30 o 30 dividido entre 2, 15. Exacto. ¿Por qué 15? Porque 30 dividido entre 2 me da un resultado de 15. Hace un momento dijimos que el 11 no se puede dividir entre 2, por lo tanto lo volvemos a copiar. Ahora, ¿cuánto nos ha quedado? 5, 35, 15 y 11. El 5, el 35, el 15 y el 11, ¿todavía se puede dividir entre 2? No, no se puede dividir entre 2, ¿cierto? Porque ya no hay números pares. Por lo tanto, vamos a ver con cuál podremos continuar. Veamos con el 3, porque es el siguiente en la tabla, ¿cierto? El 5, ¿se puede dividir entre 3? No, no se puede, ¿cierto? Porque no es un múltiplo de 3. ¿El 35 se podrá dividir entre 3? No, no se puede dividir entre 3 porque no es un múltiplo de 3. Vamos al 15. ¿El 15 se puede dividir entre 3? Oh, sí, 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 se puede dividir entre 3 porque el 15 es un múltiplo de 3. Entonces, ya no seguimos buscando, simplemente colocamos 3. Aquí dijimos que no se puede, lo bajamos. De igual manera, dijimos no se puede, lo bajamos. Y vamos, 15 dividido entre 3 a 5, porque 5 por 3 es 15. Muy bien. Ahora, 11 dividido entre 3. No se puede, profe, no se puede. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a bajar. Muy bien. Vamos a ver ahora. Ya terminamos hasta ahí. Veamos. 5, 35, 5 y 11 son nuestro último resultado. Estos son todavía múltiplos de 3. No, ya no son múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces vemos el siguiente número. ¿Con cuál? Con el 5. Exacto. ¿Por qué? Porque 5 dividido entre 5, sí se puede, sería 1. Cuidado con eso. No es 0, es 1. Llegó a 1, es decir, que hasta ahí terminó su carrera de este número, ¿cierto? Ahora, 35 entre 5, sí, 7, muy bien. 7 por 5, 35. Vamos al siguiente. 5 entre 5, 1. Muy bien, igual llegó a 1, es decir que terminó la carrera también de él, llegó a la meta. Vamos a 11. 11 dividido entre 5, no, no se puede. No se puede 11 entre 5, por lo tanto se vuelve a bajar el mismo número. Listo, ahora volvemos a fijarnos. Ya el primero terminó su carrera, como dijimos, y solamente nos quedó el 7 y el 11. El 7, ¿con cuál se podrá dividir? Exacto, con el 7, porque no es múltiplo de ningún otro número, ¿cierto? Entonces, 7, vamos. Como ya terminó, no hago nada, lo dejo ahí y me voy acá. 7 dividido entre 7, 1. Muy bien. Como ya terminó, ya no hago nada y lo dejo ahí. Me voy al 11. 11 dividido entre 7. No, no se puede. No, no se puede dividir. Por lo tanto, se debe bajar. ¿Cierto? Listo. Y ahí ahora solamente me queda el 11. Pero he visto que el 11 no se puede dividir ni con el 2, ni con el 3, tampoco con el 5 y tampoco con el 7. Es decir, no se puede dividir con ninguno. Es un número primo. Por lo tanto, se podrá dividir con su mismo número. Vamos a ampliar esto un poquito y vamos a poner 11. Ahora sí, me voy directo al 11 y digo 11 dividido entre 11, 1, ¿cierto? 1. Ahí hemos terminado de descomponer. No hemos encontrado todavía el mínimo común múltiplo, pero vemos y observamos que en esta línea son los factores primos que hemos utilizado para descomponer estas cantidades.
Estos factores primos son los que vamos a utilizar para encontrar el mínimo común múltiplo. Hasta aquí, niños, simplemente hemos descompuesto una cantidad, ¿ya? No hemos encontrado el mínimo común múltiplo. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el mínimo común múltiplo? Ponemos mínimo común múltiplo de 40,35, 120,22 es igual a ¿cuánto? Podemos copiar y cuando ya agarremos un poco de práctica, directamente lo haremos el resultado. ¿Ok? Entonces ponemos 2. ¿Cuántas veces se ha repetido el 2? 3 veces. Entonces colocamos 3 veces. 2 por 2 por 2. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el que nos corresponde? El 3 por 3. Muy bien. Después nos sigue ¿cuál? Eso, el 5 por 7. Y por último, el 11. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos por medio? Tenemos el signo de multiplicación. Entonces, ¿qué dice? Multiplica todos los factores primos por los cuales has descompuesto estos números. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, ¿cierto? Por 2, eso, 8. Muy bien. Ahora, por 3, 24. Muy bien. Y 24 por 5, correcto, 120. 120 por 7, 840. 840 por 11, 9,240. Hasta ahí, porque no hay con qué número más puedan multiplicar. Es decir, que este 9,240, que es el mínimo común múltiplo de 40, de 35, de 120 y de 22. ¿Ya? Si simplemente yo descompongo y no saco este resultado, no estoy concluyendo la operación. Estoy dejando una operación a medias. Siempre para sacar el mínimo común múltiplo, lo que importa es esta parte, el resultado después de la descomposición. ¿Entendido? Espero que les sirva, niños. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.